Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena González Bugel y actualmente trabajo como investigador postdoctoral aquí en Mount Sinai, Nueva York, y formo parte de CUSA. Queríamos daros las gracias de parte de CUSA a todos vosotros por asistir hoy a este webinar que hemos organizado con el titulado Enfoca tu carrera hacia el mundo del negocio. Para ello contamos como speaker con Irene Sanz, que es director del programa del Global MBA del Instituto de Empresa. Irene hará una pequeña introducción acerca de su trayectoria profesional y cómo ella misma dio un cambio radical en su profesión. Quería, quería contaros que CUSA es una asociación de españoles científicos que viven y trabajan aquí en Estados Unidos y cuenta con 5 chapters diferentes en todo Estados Unidos: California, Midwest, Boston, DC y Nueva York. El de Nueva York está formado por New Jersey, Nueva York y Connecticut. Dentro de CUSA existen varios grupos de trabajo. El seminario de hoy está organizado por el Grupo de Desarrollo Profesional, dentro del cual organizamos todo tipo de eventos enfocados en explicar diferentes salidas profesionales que pueden ser de interés para todos nosotros y todos vosotros, claro. Dentro del Grupo de Desarrollo Profesional contamos con Pilar Domínguez, Tomás Aparicio, Elizabeth y yo, Elena González Bugel. Gracias a Tomás, hoy somos capaces de desarrollar hoy este webinar, que él se encarga de hacer que todo esto funcione bien, así que gracias. Dentro de desarrollo profesional hemos organizado diferentes eventos, todos relacionados con posibles búsquedas de trabajo fuera de lo que es la ciencia básica, como por ejemplo aquellos que organizamos en concreto sobre un tipo de posición en pharma como Medical Science Liaison o Careers in Science Policy. Y hace unas semanas organizamos un evento de cómo hacer un target resume con un grupo de trabajo, con una empresa americana llamada Oysters. Con ellos también hemos organizado otros seminarios, otros próximos eventos que serán cómo realizar una buena entrevista de trabajo o cómo realizar un buen profile en LinkedIn. Si queréis uniros a cualquiera de estos eventos, ya sabéis dónde estamos. Es importante para poder unirse a este tipo de eventos ser miembro de CUSA. Se puede ser full member o se puede ser associate member, en donde se paga una pequeña cuota y te permite ser parte de lo que es la junta y tomar diferentes tipos de decisiones dentro de CUSA, no simplemente asistir a los eventos. Sin más, simplemente deciros que podéis seguirnos en las diferentes redes sociales. Y nada, voy a dar paso a Irene Sanz y espero que os guste el seminario de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si me estáis escuchando correctamente, pero antes de que empecemos quiero agradecer muchísimo a ECUSA por darme la oportunidad de participar en esta serie de conferencias que Elena os acaba de presentar y muy especialmente a Tomás y, bueno, ya lo he dicho antes, a Elena por la organización de este evento. Yo espero que mi pequeña aportación con la presentación de hoy os sea de utilidad a todos aquellos que os estáis planteando algún tipo de reto profesional o de formación orientado hacia el mundo de los negocios, y aquellos que no, pues que os sirva como conocimiento general sobre qué se está cociendo ahí fuera en la industria y qué opciones están a vuestro alcance en cuestiones de formación. Sin más preámbulo, bueno, Elena ya ha hecho una pequeña introducción sobre mi trayectoria profesional, pero no sé cuántos de vosotros que estáis acostumbrados a la investigación por oficio han buscado información sobre mi perfil o sabe a qué me dedico. Así que voy a emplear nada menos de un minuto para comentaros que, bueno, soy Irene Sanz y que llevo más de 5 años largos dedicada a la formación superior dirigiendo 2 programas MBA en el Instituto de Empresa. Pero no siempre fue así. En algún punto de mi vida también me planteé hacer un cambio de carrera. Yo soy periodista de formación y de vocación y tras más de 8 años en medios de comunicación, principalmente en tele, decidí dar ese giro al mundo académico, o prefiero definirlo a la industria de la educación superior, porque lo es. Es una industria con vocación de servicio a la sociedad, pero a la vez también es negocio, como la vuestra. Pero hoy no vamos a entrar en polémica ni en política sobre el servicio público del sector de la salud o de la educación, porque hoy estamos para hablar de carreras profesionales y formación orientada a los negocios. Entonces, sin más, voy a mostrar mi pantalla, que ya me lo han... Aquí. Voy a ver si consigo no distraerme mucho. Voy a quitar la cámara para que no os distraigáis. Así que
Ah, voy a dejar de compartir la cámara. Y aquí, bueno, pues vamos a empezar. A ver, un momentito, que no es que sea lo más fluente con esta plataforma, pero bueno. Básicamente en esta diapositiva inicial, que os estoy enseñando una frase bastante larga, he querido reflejar una idea que me parece muy acertada que os quiero resumir. Las palabras están subrayadas, entonces las empresas que tienen éxito buscan o necesitan gente capaz de dar soluciones al negocio. Punto. Da igual que vendas ladrillos, que vendas Coca-Colas, camisetas de algodón orgánico, suscripciones a aplicaciones de ligar, marcapasos, vacunas o seguros de salud. Porque para tener éxito el camino es bastante sencillo y complejo a la vez. Pero para solucionar hay que saber saber. Y hay que saber. Hay que saber para diagnosticar, para identificar, para explorar opciones, saber para hacer que tu producto sea mejor que el de la competencia, hay que saber a quién dirigirse para obtener dinero y seguir creciendo, hay que saber cómo reorientar un fracaso, en definitiva, hay que saber para poder hacer. ¿Estamos de acuerdo en esto? No sé si tenéis activado el chat para hacer comentarios y demás, pero si es así, podéis en la caja de preguntas dirigir vuestros comentarios o si necesitáis que pare en algún momento para, para deteneros o lo que sea. Bueno, me están compartiendo la cámara web, aunque preferiría casi que no mientras estoy manejando las slides. Irene, no se ve tu pantalla. Me están diciendo que no se ve la pantalla. Debería verse ahora. Entonces vuelvo atrás en mi explicación porque estábamos repasando esta frase inicial con la que yo quería arrancar mi sesión sobre carreras profesionales, porque volvíamos a la idea de que las empresas tienen que tener éxito, si no, ¿para qué nos metemos en el lío de montar una empresa o formar parte de una empresa como un empleado? Si no hay éxito, no hay empresa, y si no hay empresa, no hay trabajo. Así funciona el mercado, ¿no? Entonces, para solucionar problemas, porque al final cuando nos contratan para trabajar en cualquier sitio, se nos contrata porque sabemos hacer cosas, porque sabemos solucionar problemas. Pero para solucionar, como he dicho antes, hay que saber. Y espero que estemos de acuerdo en esto, porque básicamente este va a ser el hilo conductor de mi presentación. Cómo aprender esas competencias que el mercado está demandando. Pero vuestro sector, como decíamos antes, no es un sector cualquiera. Aunque haga falta éxito para vender cualquier producto o cualquier servicio, vuestra disciplina académica o vuestra disciplina de conocimiento es crítica, porque nos va la vida en ello. Os dedicáis a las ciencias de la vida. Y entonces no vale hacer o saber cualquier cosa como en cualquier otro negocio. Entonces, dejadme que os presente un poco, aunque vosotros sabéis más que yo porque os dedicáis día a día a la investigación, al desarrollo de soluciones que nos den una mayor calidad de vida o para desarrollar terapias que puedan curar enfermedades, sí que es cierto que desde el mundo de los negocios nos hemos dado cuenta de que ha habido una revolución impresionante en las ciencias de la salud provocada por los recientes y constantes avances tecnológicos en todos los campos. Estos avances tecnológicos están transformando nuestra sociedad a una velocidad tal que no es de extrañar que muchos ya están llamando el siglo XXI el siglo de la biotecnología. De ahí que vuestro sector, vuestra disciplina de conocimiento sea crítica. A partir de todos estos avances en todos los sectores, y aquí incluyo no solo la medicina y la industria farmacéutica, sino también la agricultura, medio ambiente, la cosmética, productos y servicios del sector salud como los seguros, etcétera, toda esta revolución tecnológica representa uno de los pilares más grandes y de crecimiento más estable de la economía mundial. Y no solo eso, el impacto social es abrumador, generando un enorme progreso en la calidad de vida, pero también todo este progreso estratosférico está generando reacciones muy fuertes que necesitan una gestión responsable, profesional y sobre todo basada en sólidos principios éticos. ¿Y qué pasa con los científicos en este llamado siglo de la biotecnología?
Pues resulta que con una rapidez y una volatilidad inusual, la comunidad científica se enfrenta o se enfrentáis a un panorama muy complejo con una regulación estricta y cambiante al mismo tiempo, largos plazos de desarrollo, unos mercados globales y locales al mismo tiempo, lo que los expertos llaman glocal, que provocan que los resultados sean altamente impredecibles en las empresas. Os pongo un ejemplo. Las compañías farmacéuticas, por ejemplo, han sido tradicionalmente rentables y generalmente muy estables. Además, han generado un valor significativo para sus inversores. Sin embargo, en los últimos años han sufrido profundos cambios y una disminución de la productividad que requiere la identificación de cómo administrar más eficazmente la investigación y el desarrollo, y la innovación también. Incluso cuando un fármaco se ha desarrollado y lanzado con éxito, los esfuerzos de contención de costes reducen muchas veces la rentabilidad de un tratamiento y muchas de las terapias va y resulta que no proporcionan los rendimientos esperados. Mal, ¿no? Imagino que muy mal. Entonces, no sé si tenéis opiniones al respecto, si queréis hacer algún comentario o comentar algún tipo de experiencia personal que os haya pasado, digamos, de frustración, de tener mucho éxito en el desarrollo de un producto o de una patente o de un ensayo clínico y que os digan de vuelta pues que no ha sido rentable y que a ver ahora qué hacemos con ello. Bueno, pues esto pasa. Y esto pasa pero mucho. Y podemos, la verdad, que echarle la culpa al sistema, al capitalismo, al toro que mató a Manolete, a lo que sea. Pero lo que sí que es un hecho probado es que la industria de las ciencias de la vida necesita gestión responsable, ética, pero sobre todo altísimamente profesionalizada. Pero mucho. Y no solo desde el punto de vista científico. A ver si no se me atascan las slides. ¿Y qué hacemos en medio de este panorama que os acabo de describir anteriormente, de incertidumbre, volatilidad, el sistema no nos da siempre la razón o no nos acompaña, la rentabilidad a toda costa por parte de las empresas, la responsabilidad ante los inversores que depositan su dinero en nuestros proyectos y compañías? Y me gustaría que hoy, en mi intervención, me gustaría compartir ¿qué buscan exactamente estas empresas a las que quizá estéis poniendo vuestros ojos y vuestras expectativas laborales en algún punto de vuestra carrera para lograr vivir y sobrevivir a esta tormenta perfecta en el mercado laboral de vuestro sector? Y aquí os voy a presentar la wishlist de la industria. Y no me restrinjo solamente a las empresas de farma, sino que incluyo todo tipo de compañías relacionadas con alimentación, agricultura, ganadería, lifestyle, cosmética, hospitales, medicina personalizada, medical devices, seguros, muchísimo. La industria es amplísima. Perdón, que me he adelantado. Las empresas están buscando en sus candidatos básicamente para dirigir sus departamentos clave y unidades de negocio, en primer lugar, un sólido conocimiento en disciplinas relacionadas con la administración y las finanzas. Esto es innegociable. Hay que saber contabilidad, algo de banca, entender el entorno económico, saber analizar opciones de financiación y de inversión. Pero no solo eso, porque esto al final uno se puede hacer un cursillo de contabilidad o un cursillo de cómo hacer un approach a un fondo de inversión, etcétera, etcétera, y parece que, o leerse la actualidad económica con una cierta regularidad para entender cómo están los mercados, y ya con eso parece que sabemos algo, pero no es suficiente. ¿Qué más quieren las empresas? Quieren que tengáis comprensión de las áreas clave de negocio que son especialmente relevantes para la industria de la biotecnología, es decir, la gestión del riesgo del I+D, detectar nuevas oportunidades de negocio o saber cómo abrir nuevos mercados o detectarlos si es que hay una oportunidad de mercado en algún sitio donde la empresa en ese mismo momento no se lo está planteando. Diseñar estrategias de asociación con otras empresas o instituciones, entender a los stakeholders y saber manejarse con ellos. Diseñar estrategias de asociación, ya lo hemos visto, y entender y responder ante los inversores que están depositando el dinero en vuestros proyectos.
También hay que entender cómo funciona la comunidad del capital riesgo, saber también dimensionar costes. Los presupuestos son muy limitados y hay que entender muy bien cómo ser muy eficaces con la gestión de los presupuestos. Esto está muy bien y es muy técnico y se puede aprender, pero por otro lado están pidiendo más. La wishlist de las empresas de vuestra industria es muy, pero que muy ambiciosa. También quieren gente con capacidad de gestión de proyectos en un entorno complejo, caracterizado por múltiples y en parte divergentes intereses de los participantes. Los stakeholders en vuestra industria o en el mundo de los negocios no van siempre de la mano. Los inversores y los pagadores, desde luego, no se llevan bien, las autoridades reguladoras y los beneficios de las empresas no siempre tampoco no van de la mano. Y por eso hay que tener una capacidad de análisis relacionado con las nuevas tendencias en la asistencia sanitaria. No hay que perder de vista las nuevas tendencias, las nuevas modas, como por ejemplo la medicina personalizada. Y por otra parte, necesitan que desarrolléis o que proporcionéis o que vengáis ya con unas ciertas habilidades desde casa para trabajar en equipos multinacionales y virtuales, que además poseáis un espíritu empresarial, no desde el punto de vista a lo mejor empresa, pero sí que tengáis esa iniciativa en unidad de negocio dentro de una empresa. Y, como no, la capacidad de ser project managers que sean capaces de sacar adelante proyectos ambiciosos. Y casi nada, ¿no? No sé si tenéis alguna opinión o queréis discrepar de lo que estoy diciendo. Sentíos libres en todo momento de dirigir vuestros comentarios a través de la chat box. Pero esto es básicamente el resumen de que están buscando las empresas de vuestro sector. Y ahora intervengo para explicaros si realmente un MBA de los que se publicitan en muchísimas publicaciones académicas o quizá recibáis información por otros canales, ¿cómo voy a conseguir yo todas las competencias que está pidiendo la industria y además de una manera muy, muy insistente? Pues ya voy a entrar de golpe a hablar de lo que es un MBA, porque un MBA quizá existan otras maneras de adquirir todas estas competencias. Hay muchas opciones a través de la formación académica y esta del MBA es la que yo conozco. Seguramente existen otras maneras de reorientar una carrera puramente dedicada a la investigación hacia el mundo de los negocios, pero no tengo tanta información de cómo hacerlo por otros canales y no querría daros una alternativa desde un punto de vista incompleto. Por tanto, me voy a centrar en la experiencia que yo tengo, la que yo conozco, que es la de la Higher Education, educación superior, desde el punto de vista de la administración de empresas. Un MBA, vamos a ver en qué consiste. Vamos a tener una visión general hoy y para todos aquellos que no estén familiarizados con estas siglas, MBA responde a Master of Business Administration. Y no es más que un programa de posgrado desde el punto de vista del área del conocimiento de la dirección de empresas con mayor reconocimiento y prestigio internacional que tiene en su clase. Es decir, hay muchísimos programas de gestión empresarial, de administración, de finanzas, de contabilidad, pero el programa generalista que digamos que engloba todas las disciplinas de la dirección empresarial o de la gestión empresarial sería el MBA. Este programa, los MBA, se dirigen a titulados profesionales que desean desarrollar su actividad en el ámbito de la dirección empresarial, como hemos dicho, y tiene su origen en los estudios tradicionales de posgrado de las universidades americanas. La Universidad de Harvard fue la primera instituyendo su Business School, separado del resto de la institución académica, y de la mano de London School of Economics en Gran Bretaña fue cuando aparecieron en Europa por primera vez. Aunque estos programas MBA, Master in Business Administration, nacieron en el entorno puro y duro de las universidades, hoy en día también se imparten en escuelas de negocio promovidas por entidades privadas, instituciones regionales, grupos empresariales de iniciativa, como ya he dicho, privada.
Y el programa MBA, venga de donde venga, si tiene esta denominación MBA oficialmente, está diseñado para dotar al futuro directivo de las habilidades y los conocimientos en las áreas funcionales que cualquier persona precisa a la hora de dirigir una empresa o integrarse en una corporación. Hasta aquí todo va bien. Si me podéis ir dando feedback, os lo agradezco para saber si voy muy rápido, si algún concepto no os queda claro o si queréis que revise alguno de los slides que hemos visto anteriormente. Me va a ayudar muchísimo para ir moderando y gestionando esta conversación de hoy. Entonces, si no veo a nadie escribiendo, voy a continuar con el resto de mi intervención. MBAs hay de todo tipo, colores, sabores, duración, perfiles, incluso hay algunos que ponen el foco en alguna de las disciplinas que se cubren muy concretamente para diferenciarse del resto de MBAs de la competencia. Y como hoy tenemos poco tiempo, no voy a recitar el listado de todos los MBAs que hay en el mercado, de todas las escuelas, tampoco voy a entrar en detalle en cómo se nos mide en cuanto a los rankings que se publican, por ejemplo, en publicaciones como el Financial Times, el Economist, que son los canales de referencia y los canales prioritarios a los que se dirige el gran público para saber, en pocas palabras, si un MBA es bueno o es malo. ¿De acuerdo? Los rankings son esa primera vía de contacto, como os he dicho, para empezar a hacer esa investigación personal sobre qué escuela o qué programa se ajusta más a mis necesidades, a mi momento profesional, a mi presupuesto también, efectivamente, porque también los hay de todo tipo de precios y de distintas ayudas para poder financiaros, que solo veremos después en mi última slide sobre cómo financiar o cómo acceder a ayuda económica para costearse un MBA, pero eso lo vamos a ver después con más detalle. Entonces, para clasificarlo sucintamente y no entrar en valoraciones de ranking o de estilos de escuela o de estilos de enseñanza, básicamente la industria divide los MBA en dos, full-time y part-time. El full-time, digamos que es el que requiere dedicación intensiva y es incompatible con la actividad laboral. Es decir, a este tipo de MBAs accede un perfil más junior de entre 0 y 4 años de experiencia laboral y son perfiles que se pueden permitir parar de trabajar unos 13 o 15 meses o 24, lo que dure el MBA en cuestión, y focalizarse nada más en el estudio del programa. Tenemos distintas nomenclaturas para estos MBA full-time, como MBA a secas, International MBA, y siempre llevan aparejada la coletilla full-time. Entonces, eso quiere decir que si ahora mismo no estáis trabajando o vuestro trabajo creéis que podéis hacer un parón profesional y reengancharos al mercado laboral después del MBA con facilidad, os recomiendo que optéis por un programa full-time en el que vais a estar, digamos, involucrado en la tarea del estudio durante 5 días a la semana, más el estudio adicional individual o trabajos de grupo que se os puedan requerir en otros momentos de la semana. Y por otro lado tenemos la parte más amplia de los MBAs, la categoría más grande, donde hay más variedad y formatos de MBAs y categorías, que es la part-time. Es decir, los MBA part-time están dirigidos a profesionales en activo, es decir, que son compatibles con cualquier actividad profesional, no necesariamente de media jornada, sino de jornada completa, y la carga lectiva es la misma que un full-time, pero está distribuida de tal manera que sea compatible con el trabajo. Es decir, podemos encontrar MBAs part-time en los que se requiera atender a las clases los viernes y los sábados, nada más, a la salida del trabajo, o tenemos MBA part-time que se llaman blended, que combinan instrucción online sin tener que desplazarte desde tu hogar o desde tu lugar de trabajo para asistir a clase con instrucción face-to-face, que
instrucción normal en una clase con un profesor físicamente, con atención física en la clase, o digamos que tenemos también MBAs que serían blended también, pero con una mayor carga online para que el alumno resida donde resida, trabaje donde trabaje, tenga que sacrificar el mínimo posible de su vida normal o de su rutina normal habitual para poder seguir un MBA. Es decir, el 80% de la instrucción sería online y solo se requeriría un 20% como máximo de atención face to face para no interrumpir, como decíamos, esa progresión profesional. ¿De acuerdo? Aquí dentro del saco de los part-time tenemos distintas nomenclaturas que ya van con el estilo de la escuela y tenemos Executive MBA semanal, Executive MBA quincenal, Global Executive MBA, MBA Alliances, como por ejemplo el máster que yo estoy dirigiendo con otra institución que es Singapore Management University, y entonces existen dual degrees o joint degrees avalados por dos instituciones, como el IESMU que yo estoy llevando, y esto es lo que se llaman MBA Alliances, que también son otro tipo de MBA part-time muy interesante de explorar. Entonces, como veníamos diciendo, según la escuela, ya los part-time permiten tantísimas combinaciones para distribuir la carga lectiva y que sea compatible con el trabajo, que eso ya requeriría, vamos, una sesión entera solo para hacernos una idea de cuál es la oferta dentro de los programas part-time. Más cosas interesantes sobre los tipos de MBA y las escuelas. Todas las escuelas van a evaluar varios criterios, que son vuestro currículum académico, por supuestísimo, pero quizá no sea el elemento que más se prioriza a la hora de admitir o no un candidato a un MBA. Cuenta muchísimo más la experiencia profesional y el valor añadido como profesional que vais a dar a la clase donde vais a desempeñar vuestra actividad lectiva, y otra serie de cuestiones que también aporten valor añadido. Proyectos en el extranjero, proyectos de acción social, premios que hayáis ganado, si habéis dirigido alguna asociación. Bueno, de aquí dentro de todo lo que es no académico, realmente las escuelas le dan muchísimo valor a todas esas actividades añadidas o a todos esos logros añadidos que vayan más allá de las notas y el expediente académico y un currículum razonablemente brillante en el puesto actual donde estéis trabajando en la actualidad. ¿De acuerdo? En algunas escuelas, además, piden un examen que es el GMAT, pero cada vez más se está haciendo menos relevante la prueba del GMAT como prueba objetiva de una serie de capacitaciones para poder acceder a estudiar un MBA, y se está dando más peso a todas estas habilidades y cuestiones no académicas o de exámenes que aportan verdadero valor. Porque, como bien decíamos antes en mis primeras transparencias, las empresas están buscando cada vez más perfiles que se salgan del conocimiento puro y duro que se puede adquirir desde un MOOC o un cursillo que habéis hecho en alguna institución académica o no, o cualquier programa de formación que ellos hayan podido dar dentro de la empresa, pues para manejar bien Excel, para saber entender un balance contable, etcétera, etcétera, y las empresas están buscando mucho más allá. Entonces, también nosotros, a la hora de admitir candidatos en un programa part-time o full-time, estamos mirando más allá de un sobresaliente en una serie de asignaturas o pues una distinción dentro del mundo académico. ¿De acuerdo? A ver, estoy viendo preguntas. Dejadme un momentito que pare aquí. Sobre el GMAT. El GMAT es requerido para hacer una MBA en una institución española como el IES de Barcelona o Madrid. No conozco todos los requisitos de admisión de todas las escuelas, pero en muchas es muy recomendable aportar el GMAT, sobre todo si se carece, como en los programas full-time, de experiencia profesional. Es decir, si no tienes un currículum muy amplio, tener un GMAT con una puntuación altísima es valiosísimo. Pero para los programas part-time, como decía antes, cada vez más la tendencia es a no pedir GMAT obligatorio,
y sí pedir otros requisitos que van más allá del papel. ¿De acuerdo? No sé si mi pregunta queda contestada. En el IE, por ejemplo, el GMAT no es obligatorio, porque además nosotros incluimos una prueba específica diseñada por el IE, que no te la puedes preparar de ninguna de las maneras y te la vas a encontrar cuando vayas a hacer el proceso de admisión, en la cual valoramos muchos componentes de habilidades sociales, habilidades directivas, habilidades interpersonales, y bueno, y también conocimiento estricto, también vamos a evaluar ese tipo de cuestiones, pero las escuelas cada vez más están desarrollando pruebas propias que realmente son mucho más certeras a la hora de decidir si un candidato es idóneo o no para los programas que tenemos. Si necesitáis más información sobre procesos de admisión, lo podemos ver luego en la parte de preguntas y respuestas, porque es un tema realmente muy interesante y que ayuda a despejar muchísimas dudas sobre este tipo de programas. Bueno, entonces voy a seguir con la siguiente transparencia y vamos a ver exactamente qué es esto de un MBA. ¿De acuerdo? A ver, pues volvamos atrás a la wishlist que tienen las empresas. A ver, tengo una pregunta, perdonadme, aquí de Patricia está preguntando si yo recomendaría hacer un MBA nada más acabar la carrera tras haber adquirido experiencia laboral. Existen las dos opciones y las dos son igualmente válidas. Yo necesitaría saber un poquito más en qué punto académico o profesional tiene ese candidato para saber si es pronto o es el momento idóneo para hacer el MBA. Mucha gente se lanza a hacer el MBA justamente nada más licenciarse con 0 años de experiencia profesional. Digamos que haber sido becario de cara a un MBA no cuenta como experiencia profesional, con lo cual se lanzan como manera preventiva de no irse al paro. Es decir, yo me hago el MBA nada más terminar la carrera y eso me da una especie de tranquilidad mental de decir, bueno, a ver si a la salida estoy mejor colocado en la pole position a la hora de aplicar a un puesto de trabajo. Sin embargo, esto tiene una doble lectura, y es decir, cuando uno hace un MBA sin haber adquirido todo este bagaje que da el mercado laboral, el haber pasado por distintos puestos laborales, distintos trabajos, saber si te gusta o no un tipo de función dentro de una organización o una corporación o no, o si realmente has llegado a lo máximo que puedes haber llegado en una empresa y realmente sabes que aunque pases más años en ese puesto, no vas a dar un salto cualitativo hacia la alta dirección. Entonces, en ese momento, sí que la gente se considera o considera tomar un MBA para dar ese salto cualitativo dentro de su profesión. Entonces, cada caso es tan particular que yo a priori no podría decir en una sesión como la de hoy si es mejor hacerlo recién licenciado y sin nada que aportar o sin ningún tipo de criterio laboral sobre saber qué quieres hacer o no en tu vida profesional, o si es mejor esperar un poco, haber tocado algunos palos, haberte llevado incluso algunos palos para saber si un MBA es adecuado o no, porque yo tampoco recomiendo hacer un MBA a todo el mundo. Yo soy la primera que yo no he hecho un MBA, también se me ha olvidado comentarlo al principio en la presentación, porque no es un programa ni que sea adecuado para todas las carreras profesionales, ni para todos los perfiles, ni en todo momento. Con lo cual, si alguien tiene alguna pregunta más particular, la podemos ver quizá, a lo mejor me podéis mandar un correo electrónico o lo podemos ver en otro momento. Pero básicamente las dos opciones, tanto si estás recién licenciado como si ya llevas un tiempo trabajando en una corporación o incluso si has emprendido y te has llevado algún batacazo lanzando tu propia empresa, cualquier momento la industria te va a ofrecer programas adecuados para tu situación. ¿Ha quedado respondida la pregunta, Patricia? Si no, lo podemos ver individualmente en otro momento. Bueno, si queréis, vamos viendo la radiografía del MBA, porque todos los MBAs
son iguales, pero no son iguales. Entonces, para poder llamarte MBA, tienes que tener una serie de requisitos académicos y de servicios que no son académicos, que esos los veremos después, para que te otorguen esta acreditación. Es decir, no todos los programas de gestión llegan a cumplir todos los requisitos o cumplen con todos los objetivos que os voy a presentar para poderse llamar de esta manera. Es decir, la marca MBA, como he dicho antes, es una convención académica de todas las escuelas de negocios y universidades y empresas que los imparten para denominar un producto que digamos que cubre todo lo que se debe saber o todo lo que se debería saber o adquirir como conocimiento o como habilidad para poder desenvolverse en el mundo corporativo o lanzar un proyecto empresarial. Entonces, para poder ofrecer todo este programa tan ambicioso, esta marca tan ambiciosa, nos apoyamos, al menos en la escuela que yo conozco de primera mano, en una serie de conocimientos y de habilidades que lo que procuramos es que cualquier alumno que reciba el diploma adquiera. Es decir, conocimiento técnico. Os vamos a dar efectivamente la contabilidad, el entorno económico, los fundamentos de marketing, estrategia competitiva, todas, digamos, las disciplinas académicas que se requieren para saltar al mundo de los negocios. Pero no solo eso, no solo os vamos a dar un libro y que os estudiéis casos y más casos sobre cómo resolver situaciones de empresas, que es al final lo que se necesita saber, pero eso es lo mínimo que se despacha, como me gustaría decir a mí. Sino también necesitamos que adquiráis esa visión para la gestión, en vuestro caso muy concretamente, de la investigación, del desarrollo y de la innovación. También a través de la diversidad que vais a ver en clase y la diversidad de profesorado, vais a poder entender mejor el entorno económico de países. Recordad que en un MBA no solo vais a aprender de los profesores, sino también de vuestros propios compañeros de clase, y es por ello que los seleccionamos con tantísimo cuidado para que aporten valor añadido. Es decir, vais a compartir clase con gente de distintas nacionalidades. Por ejemplo, en el caso del Global MBA, que es el que yo gestiono actualmente, en una clase de 32 personas conviven 26 nacionalidades y alrededor de 15 profesiones distintas, con lo cual el aprendizaje se multiplica exponencialmente a la hora de conocer de primera mano la realidad que viven otros profesionales de otras industrias que posiblemente estén muy relacionadas con la vuestra. Por ejemplo, si vienen de banca o vienen de ingeniería o vienen del mundo del marketing o vienen de las redes sociales, gente directivos de Google o de Facebook, etcétera, etcétera, que al final, aunque no sean directamente relacionados con las ciencias de la salud, pero en algún momento dado vais a tener relación con todo ello. Entonces vais a poder entender y tener esa visión del entorno económico de los países y de otras industrias que posiblemente en algún punto de vuestra carrera vayáis a tener que relacionaros con, ¿de acuerdo? También vais a aprender no solo a tener conocimiento de las finanzas y de la contabilidad y demás, sino también cómo aplicarlo. Es decir, vais a adquirir el know-how, no solo el qué, ¿de acuerdo? Sino el cómo. También vais a aprender a evaluar muchísimo, a adquirir criterio a la hora de qué es rentable y qué no es rentable, cómo crecer, cómo no crecer o cómo no decrecer, es decir, criterio. También vais a aprender de marketing y cómo lanzar productos con eficacia, sobre todo teniendo en cuenta que vosotros os movéis en un entorno altísimamente regulado, con lo cual tener conocimiento y las habilidades de marketing os va a servir mucho no solo a la hora de, bueno, pues tengo el productazo o la enzima del siglo o la vacuna del milenio, sino con la regulación que tengo, cómo puedo hacerlo accesible a los mercados. Es decir, bueno, pues no voy a entrar en fundamentos de marketing ahora mismo relacionado con vuestra industria, que me encantaría porque es una disciplina que me apasiona, pero sí que es cierto que es algo que no podéis salir de un programa, sea el que sea, en la escuela que sea, sin saber esto. Y más criterio, análisis de los principales actores o stakeholders, como se diría en inglés,
y cómo relacionarse con ellos. Hay que aprender a relacionarse no solo con las instituciones, no solo con el paciente, sino también con quién os va a dar dinero, por qué os va a dar dinero para vuestro proyecto o para vuestra unidad de negocio o para emprender en el caso que salgáis del MBA y decidáis que queréis montar vuestra propia empresa. Y sobre todo muy relacionado con el emprendimiento, que es lo que tratamos de potenciar, especialmente en la escuela en la que yo pertenezco, cómo elaborar de verdad un plan de negocio. Eso es fundamental, tanto si vais a montar una empresa como si no. Tener esta visión global de cómo es una empresa y de qué hace falta para montar una empresa os va a dar una serie de destrezas que son impagables a la hora de trabajar, en una corporación o una multinacional. Y luego, habilidades interpersonales y directivas. Cómo saber negociar, cómo hacer una buena presentación, cómo venderse uno mismo con talleres de personal branding. Vais a recibir una serie de talleres que os van a enriquecer profundamente profesional completo y no solo un técnico. Nosotros no queremos que un alumno que sale de un MBA sea un técnico en finanzas o un técnico en económicas o un técnico en estrategia competitiva. Queremos que seáis profesionales, ¿de acuerdo? Y esto pasa por recibir una formación, digamos, no técnica a través de todos estos talleres y experiencias. Y para poder ofrecer todas estas cuestiones tan ambiciosas, nos apoyamos, como he dicho antes, no solo en el profesorado, que sí, y además nuestro profesorado es un poco distinto a lo que podáis haber visto hasta la fecha. Es decir, en un MBA, para poder dar clase en un MBA, el profesorado necesariamente tiene que ser un profesional de reconocido prestigio en su área y han de estar en activo para poder transmitir ese know-how que os he comentado antes. Es decir, que no vengan a hablar de su libro ni a leer un manual sobre entorno económico, sino que además de transmitir ese know-how y porque para nosotros los profesores son practitioners, los profesores también tienen que servir de posible enlace con el mundo empresarial. Por eso tienen que ser profesionales de reconocido prestigio en activo y que demuestren que lo que están contando realmente lo están viviendo en sus propias carnes. Y esto enlaza con el siguiente elemento diferencial que proporciona un MBA, cualquiera que sea, y es la red global que se teje entre alumnos, la comunidad de antiguos alumnos de esa escuela, profesores y otras figuras destacadas de la comunidad educativa a la que pertenezcáis si decidís ingresar en un MBA. Llegados a este punto de vuestras carreras, que sobra decir que la importancia creo que sobra decir la importancia que tiene el networking para poder acceder al verdadero mercado laboral, que es lo que nosotros llamamos el hidden market o mercado opaco, que discurre por los canales relacionales profesionales de confianza. Y no hablo de los enchufes, hablo del networking profesional. Y luego, tercero, todas las escuelas, sea la que sea, ofrecen servicios de carreras profesionales, mejor o peor, este servicio, pero ahí está, va a estar a vuestro servicio. Vais a tener career advisors que os van a ayudar a diseñar un plan de carrera no solo durante el programa, durante el máster, sino también una vez que os recibáis el diploma y sigáis vinculados a la institución. Un alumno de MBA no termina con la graduación, un alumno de MBA lo es para toda la vida y por eso las comunidades de antiguos alumnos de las escuelas de negocio o de las universidades que ofrecen programas MBA quizás sean uno de los activos más valiosos a la hora de discurrir por el mercado laboral y establecer estos nexos de networking para poder tener una carrera profesional exitosa. Y bueno, también el cuarto punto que os estoy señalando aquí, pertenecer a una comunidad académica del estilo de una escuela de negocios o de una universidad que ofrezca este tipo de posgrados tan especiales, permite la formación continua con cierta facilidad gracias a los programas de Executive Education que se ofrecen a los antiguos alumnos, a unos precios bastante más reducidos de lo que se ofrecen al mercado o incluso gratuitos si hay
posibilidad de que algunos programas los ofrezcamos a determinado colectivo o clubs de antiguos alumnos de una industria específica, pues sí que se ofrece bastante formación continua gratuita, charlas, seminarios, reciclaje, y eso también es otro activo valiosísimo que va más allá del puro MBA que, bueno, pues que habrá durado 13, 15 meses, 24, los que sean, pero la formación no se detiene ahí si uno no quiere. ¿De acuerdo? Y bueno, todo esto tan bonito que os estoy comentando y tan ambicioso y que parece que vais a salir siendo supermanes o superwomen de lo vuestro, pues tiene un coste, para que os lo voy a negar. Es decir, las cosas valen y cuestan dinero. A mí me gusta diferenciar mucho coste y valor. Entonces, un MBA cuesta dinero y vale dinero. Entonces, como todo en esta vida. Pero no estamos hablando de un producto elitista, y a mí esto sí que me gusta dejarlo muy claro. Aquí me voy a detener medio minuto, porque sí que hay un mito que a mí me duele bastante, que circula con mucha frecuencia, que es, claro, es que el que paga se compra un MBA y se compra el título. Pues no es así, no es así, al menos en los centros de cierto rigor, que son la mayoría de ellos. A mí me gusta decir que cuando un alumno me pregunta, aquí, bueno, pagas y no sé qué, no sé cuánto, porque es un dineral, no sé qué, no sé cuánto, bueno, el diploma estará garantizado, ¿no? Pues a mí me gusta siempre decir a los candidatos, y perdonad que lo diga en inglés, es que eh, you are here to study an MBA, not to buy an MBA. Entonces, los MBAs no se compran. Entonces, no me quiero detener mucho a explicar ahora cuáles son los procesos de auditorías que seguimos, que son exhaustivos, acreditaciones de instituciones independientes. Mirarlo a la hora de buscar un MBA, qué acreditaciones han conseguido, porque hay las tres principales, bueno, no os las quiero ahora liaros con esto de las acreditaciones, que son AACSB, AMBA y X, pero si un MBA tiene alguna de las tres acreditaciones principales, os podéis fiar. Y si tiene las tres ya, bueno, directamente ponedlo como top priority en vuestra lista, en vuestro benchmark a la hora de decidir una escuela, a deciros por una escuela o por un programa. Entonces, cualquier MBA acreditado y que cumpla con todas las auditorías de estos organismos independientes, AACSB, AMBA o X, o EQUIS, perdón, que lo he pronunciado mal, si no tiene ninguna de estas, es sospechoso. Y con tan solo que tenga una de estas tres acreditaciones, jamás pagando un alumno va a adquirir un título sin estudiar. ¿De acuerdo? No sé si este mito queda más o menos explicado, pero sí que antes de empezar a hablar de dinero, me gusta comentarlo y que quede bastante claro. ¿De acuerdo? Aquí venimos a estudiar un MBA y no a comprar un MBA. Y bueno, pues para poder plantearse estudiar un MBA, tenga el coste que coste, el coste que sea, perdón, normalmente cuando vas a iniciar un proceso de admisión, os exigen que hagáis con ellos, que os sentéis con ellos, hacer un financial plan. Y aquí sí que me voy a referir bastante a cómo lo hacemos en el IE, porque quizás es el proceso que mejor conozco a la hora de cómo financiar un MBA. Son muy similares en el resto de escuelas que sean parecidas al Instituto de Empresa, pero sí que es cierto que el financial plan y el proceso de admisión lo domino mejor y os voy a poder proporcionar al menos información más exacta, pero no creo que en ninguna escuela sigan procesos muy disparatados o muy dispares a lo que os voy a contar aquí. Entonces, cuando uno se interesa por un MBA y manda una solicitud, por favor, me podéis mandar el folleto o puedo tener un one-to-one con la persona de admisiones para contar mi caso personal, etcétera, etcétera. Una vez que habéis sido preseleccionados o que desde admisiones se considera que sois un candidato que puede aportar valor al programa, se os sientan con vosotros el Departamento de Financial Aid para hacer un estudio individualizado de vuestra situación económica. Y aquí no hay que tener vergüenza si no tenéis dinero, si no tenéis ni idea de cómo vais a pagar el MBA, porque hay que ser muy honestos. Es decir, yo me siento y
estos son mis ahorros o no tengo ahorros o creo que mi empresa me va a poder proporcionar un 20% del coste del programa y entonces ellos se van a hacer una situación muy realista de en qué situación estáis, con qué contáis y con qué no contáis, o cuál es vuestra nómina, si queréis compartirlo y decir, oye, pues puedo pagar al mes, creo que me puedo permitir un préstamo o no, etcétera, etcétera. Pero hacer muy honestamente el financial plan y sentarse y dedicarle un tiempo a esto con la persona de admisiones que os vaya a atender en cualquier escuela es fundamental. Porque sabiendo desde dónde partís, es decir, oye, pues mi empresa me lo va a pagar todo, o me va a pagar un 20% y el 80% no tengo ni idea de cómo lo voy a sacar, pues ya nos da una idea de cómo ayudaros a encontrar los medios, ¿de acuerdo? Y sí, existen las becas, y las becas, a diferencia de otras instituciones públicas que hayamos podido pasar por ellas, como la Universidad Pública en Madrid o en España o en Estados Unidos, que no la conozco demasiado bien, pues es distinto, porque las becas aquí se otorgan por criterios de lo más dispares en cada situación del alumno. Existen luego becas que dan otras instituciones, Fulbright, Banco Santander, La Caixa, Obra Social de, no sé, de la Caja de Ahorros de Monte del Espinar. Bueno, de aquí ya otras instituciones yo no os puedo hablar tan concretamente porque no las conozco, pero sí que merece mucho la pena investigar qué organismos o qué fundaciones se encargan de financiar MBAs, que no es lo mismo que un posgrado. Hay más instituciones dispuestas a financiar un MBA que un posgrado en latín antiguo o biblioteconomía y documentación. Por tanto, no desechéis el aplicar a instituciones que apuestan por la formación en el mundo de los negocios. Y luego, por otro lado, de lo que sí que os puedo hablar un poquito mejor es de las becas que ofrece la propia escuela. No tenemos un cupo, digamos, limitado por año, sino que cada año el nivel de becas es variable. Es decir, la propia comunidad de antiguos alumnos muchas veces sí que le interesa financiar a un determinado perfil porque, bueno, pues creen que hay que potenciar un determinado colectivo o una determinada región del mundo. Entonces, eso es muy variable y depende mucho de la comunidad de antiguos alumnos qué estrategia tenga o qué necesidad tenga o qué foco quiera poner ese año. Entonces, en la comunidad de antiguos alumnos destina dinero para este tipo de becas. Luego, la propia institución, por nuestro ideario, también ponemos este foco en potenciar determinados perfiles para que puedan hacer este MBA. Y bueno, pues por otro lado, pues es muy interesante explorar esta vía de beca. Si no conseguís una beca o el porcentaje de beca es muy pequeñito, existen otras opciones que la propia institución, en este caso el Instituto de Empresa, que es lo que más conozco de cerca, ofrece. Y es que nosotros, por ejemplo, sí que tenemos acuerdos con bancos para ofrecer préstamos de estudios con unas condiciones infinitamente más ventajosas de lo que os lo pueden ofrecer si vais como particular a vuestro banco de confianza, y se ajustaría, pues eso, haríamos un estudio de vuestras nóminas, de vuestros ahorros. Bueno, eso ya sí que no me voy a meter aquí a profundizar en situaciones personales. O, por ejemplo, cuántos años o cuándo creo yo que estudiando un MBA o cuándo cree la institución que va o sea, invirtiendo o espaciando los pagos, pues va a recuperar ese alumno o se prevé que con el MBA pues va a tener un ascenso más o menos cercano una vez graduado y demás, y cuándo puede devolver ese dinero. Entonces, ya eso sí que es tan personal que aquí hablar de fraccionamientos así tan concretamente no os lo puedo dar, pero sí que existe esa posibilidad. Y luego además tenemos la opción de fellowships con la casa, que digamos no es exactamente ser becario, pero sí que es contribuir con la institución de alguna manera que para nosotros nos sea valioso. Por ejemplo, si alguno de vosotros está viviendo en una región del mundo donde el Instituto de Empresa no tiene ningún tipo de presencia, pues hacer de embajador en actividades comerciales o dando charlas, etcétera, etcétera, pues ser un fellow de la propia escuela sí que quizá sea susceptible pues de que podamos sufragar parte de vuestro programa. Entonces, bueno,
opciones hay tantas y cada año son tan distintas porque el foco o el interés es muy distinto bueno, pues que cada año o para cada, digamos, promoción de alumnos se establece una política distinta. Por tanto, es muy importante, como os he dicho antes, sentarse a hacer el financial plan con Financial Aid en caso de que necesitéis ayuda por nuestra parte o por parte de la escuela, hacerlo muy honestamente y muy al detalle. Y ya después de haber cubierto la parte económica, que es como la más sensible y la que genera más preguntas, yo creo que podemos abrir el turno de preguntas. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Casi hemos cubierto la hora. Quizá Elena, no sé si nos puede decir cuánto tiempo podemos destinar al turno de preguntas y así lo dejamos acotado. Pues si quieres unos 5 minutos para ver qué preguntas hay. ¿De acuerdo? Pues quien quiera romper el hielo ahora, después de todo lo que hemos contado durante toda esta hora, encantadísima de responderos. Yo sí era una pregunta de la diferencia de el networking que puedes hacer dentro de un, porque cualquier trabajo que buscas siempre se te pide que hagas networking y tal, y qué capacidad de networking te da un MBA que no te da el que pudieras hacer tú normal. ¿A qué tipo de networking accedes? ¿A qué, sabes? Bueno, pues el primer nivel de networking, y voy a ver si consigo ir... no, para atrás, no quería ir aquí. Perdón, perdonad que se me ha ido. Ah, vuelvo a la... Bueno, nada, se me ha ido, perdonadme. Pues básicamente hay distintos niveles de networking que puedes adquirir dentro de un MBA. En primer lugar, van a ser tus propios compañeros de trabajo. Estar en una clase con gente de distintas nacionalidades, de distintas industrias, en distintas posiciones dentro de las corporaciones y demás, te permite establecer ¿cómo se dice? Una primera red básica que te va a permitir tener acceso a esas industrias que a lo mejor no te habías planteado o a esas regiones del mundo, por ejemplo, si estás pensando en hacer un relocation profesional y gracias a esa confianza que se establece entre tus propios compañeros de trabajo, digamos que al final siempre es tu prioridad contar con alguien con quien sabes que trabaja bien. Es decir, dentro de un MBA hay una parte muy importante académica que es la del trabajo en equipo. Un MBA no es trabajo individualizado, yo estudio como en una oposición, me saco el diploma y a correr. No. Todo se enfoca desde el punto de vista práctico como si estuviéramos en una empresa todos los días. Es decir, las relaciones que vas a tejer con tus compañeros es esa. En un segundo nivel de networking, vuelvo al tema del profesorado, los profesores son profesionales en activo de reconocido prestigio a los que se les exige que sean gente destacada dentro de sus empresas. Y ese es otro nivel que ya requiere tener un poquito más de habilidad porque el profesor no te va a reclutar ni te va a ofrecer un puesto de trabajo mientras te está dando la materia, sino que aquí ya tienes que empezar a desarrollar un nivel un poquito superior de habilidades de networking para, si por ejemplo ha habido una materia que te ha gustado especialmente o sabes que hay un profesor que te ha dado clase con el que has conectado bastante bien y demás, que trabaja en una empresa que te chifla o conoce a alguien que puede tal, pues establecer esa relación a través, bueno, pues de tu rendimiento académico y demás y toda la actividad posterior, ese profesor se le pide que proporcione ese enlace con el mundo de la empresa. Tercer nivel, que este ya sí que requiere un esfuerzo y unas habilidades mayores de networking, sería la comunidad de antiguos alumnos. Nuestra comunidad de antiguos alumnos, por ejemplo, en el IE, y voy a hablar de la que yo conozco, pero es similar en todas las escuelas, es una fuente muy potente de contactos, pero no solo de contactos sobre el papel o sobre una tarjeta de visita, sino que realmente el espíritu que le une al alma mater es lo suficientemente potente como para, digamos, tejer ese mercado del laboral opaco del que yo hablaba antes, en el que se circulan los puestos de confianza o puestos interesantes o de una cierta relevancia o en un puesto muy estratégico dentro de las corporaciones o de toma de decisión y que se ofrece dentro de la propia comunidad de antiguos alumnos, porque qué mejor que una persona que ha pasado por lo mismo que tú y que sabes exactamente qué habilidades les han dado, qué conocimiento les han dado, qué profesores han tenido, qué cosas sabe hacer, qué cosas no sabe hacer, etcétera, etcétera,
como para ofrecerle una oportunidad que de repente ha surgido dentro de tu propia compañía. Entonces ese mercado opaco empieza a surgir a partir de los profesores y ya el nivel de comunidad de antiguos alumnos. Y luego el cuarto nivel ya sería el servicio de carreras profesionales que tiene cualquier escuela de negocios, en las que ahí sí que ellos por ti establecen esa relación con las empresas para que puedan hacer reclutamiento directo. Eso ya no es mercado opaco, eso es mercado normal y corriente con su dinámica de, pues va a venir Pfizer y necesita a lo mejor 3 personas del Executive MBA con tal perfil, etcétera, etcétera, y eso ya sí que es la empresa a la que vienes, es, digamos, el mercado laboral tradicional. Pero bueno, para mí no es el valor principal de estudiar un MBA el servicio de carreras profesionales, porque suele ser siempre lo que más expectativas genera y lo que menos resultado laboral da. Entonces, sí que me centro muchísimo en la labor personal y las habilidades de networking que puede hacer un alumno dentro de su experiencia académica y todo lo que ocurre después. Porque, como me gusta decir siempre, el MBA no empieza el día que pagas el primer plazo, sino el día que te llevas el título y empiezas realmente a capitalizar toda la inversión que has hecho. A ver, aquí tengo otra pregunta en el chat. No sé si mi pregunta, Elena, ha quedado respondida. Sí, fenomenal. Vale. Gracias. Es importante tener contactos que sean antiguos alumnos. Para, a ver, Ana, aquí me estás preguntando, ¿para poder ser admitido en un MBA o para luego tener éxito en tu carrera profesional después del MBA? Si me lo puedes concretar un poco más. Para entrar en el MBA. No necesariamente. Es decir, el proceso de admisión, como bien he dicho, se va a enfocar mucho, mucho, mucho en lo que esa persona va a dar de valor añadido a la comunidad de la escuela en la que ingresa. Entonces, tener un contacto que ya haya hecho el MBA está bien, pero está bien para el propio alumno que está aplicando porque sabe lo que le espera. Es decir, va a hacer una mejor elección asesorado por alguien que ya lo ha vivido antes. Pero para nosotros no es un criterio ni mucho menos que aporte valor a la hora de decidir si alguien vale la pena o no. Entonces, creo que el beneficio va a ser más para el propio candidato que sepa a lo que se mete. A ti, Ana. Más cosas. Mientras tanto, voy a dejar ir poniendo mis datos de contacto para que os lo vayáis apuntando. Si me queréis contactar en LinkedIn o mandarme mails, encantada de la vida de ayudaros. A ver, un momentito. Aquí está. A ver, tenemos otra de Pilar. En el caso de ciencia y tecnología, ¿qué tipo de empresas reclutan personas con MBA y en qué tipo de puestos? Uf, esto podríamos hacer una sesión completa sobre recruiting por parte de las empresas del sector salud, porque empresas de vuestro sector pues pueden ser desde farmacéuticas puras y duras, hospitales, empresas de seguros, empresas de lifestyle, empresas de cosmético como Estée Lauder, por ejemplo, que recluta alumnos de vuestro perfil. Lo que pasa que, como ya he dicho antes, empresas que directamente os recluten, así como tal, la puerta fría, es lo menos. Entonces, básicamente yo diría que durante vuestro MBA perfilarais qué tipo de subsectores dentro de ciencias de la salud os gustan y qué disciplinas dentro del MBA, porque al final el MBA es como la radiografía de un cuerpo humano. Vais a ver todas las áreas de una empresa, desde la contabilidad, las finanzas, la estrategia, operaciones, investigación, desarrollo, innovación, recursos humanos. Y una vez que tú ya has visto todo, dices, anda, si resulta que recursos humanos dentro de un laboratorio me encantaría llevarlo para poder dedicarme a la formación de product managers, de lo que del producto que esté especializado. Entonces, hay tantísimas posiciones y tantísimas compañías que no te sabría decir. Eso es una cosa que tiene uno que ir viendo durante su desarrollo dentro del máster. Pero básicamente vuestros perfiles están muy demandados para temas de estrategia, para product managers, para marketing incluso, para dirigir ensayos clínicos, para
todo el tema de relación con stakeholders y con inversores. Bueno, es que al final vuestro perfil es completamente polivalente una vez que hayáis tenido toda una formación de MBA en cualquier corporación de este tipo. Gracias a ti, Pilar. ¿Alguna pregunta más? ¿En qué rango se mueve el coste de un MBA? ¡Buf! Pues tenemos desde uno en la Rey Juan Carlos que pueda valer 6.000 euros hasta uno en Harvard que solamente el tuition fee pues pueda ser 140.000 dólares. Y entre medias todo lo demás. Entonces, en España, si por ejemplo estuvierais pensando en hacerlo en una escuela española, pues también depende un poco si es full time o si es part time. Pero menos de 40.000 euros no suele ser, no suele ser. Y luego también cuanto más executive o el perfil sea más senior dentro de un programa, normalmente es más caro. Los full time con perfiles más recién licenciados tiende a bajar de precio. Pero bueno, también están los MBA de la pública, a los cuales creo que hacen una labor excelente de poner al alcance de muchísimos alumnos una formación como esta en la educación pública, pues estaría en torno a los 6.000, 8.000 euros. En la Rey Juan Carlos, por ejemplo, creo que estaba en torno a ese precio. La Complu no lo sé. Más cosas. Creo que se me ha quedado una pregunta sin contestar, que perdonadme que se me haya subido el chat. ¿Recomiendas prepararse el GMAT de todas maneras para aplicar un MBA? Pues depende, depende. Yo lo primero que miraría serían qué escuelas quiero aplicar y si el requisito no es obligatorio, no me lo prepararía. Es un esfuerzo grandísimo, cuesta dinero y realmente si la escuela te está diciendo que no es obligatorio es porque realmente se va a fijar en otras cosas más importantes. Y perdona que se me subió la barrita del chat y perdí la pregunta por el camino. Y no sé, Elena, si quieres Pues si añadir... quieres, sí, nada, pues si quieres, yo creo que ya, vamos, no sé si habrá más preguntas, pero siempre pueden preguntarte a ti si alguien tiene alguna duda más. Y no sé, me parece que, nada, que está fenomenal, que está muy claro. Pues Y nada, muchas gracias. de verdad a vuestra disposición. Admiro muchísimo la labor que hacéis en ECUSA y de verdad que cualquier ayuda que os pueda proporcionar desde mi humilde experiencia con estos programas o con cualquier otra pregunta que sea de formación y que no esté relacionada con MBAs, pues también si me siento capaz de responderos preguntas que no tengan que ver con esto, pero sí de sobre carrera profesional u otras opciones de formación que no necesariamente sean este programa tan particular, estaré encantada de resolver vuestras dudas y si estoy capacitada para hacerlo. Pues muchas gracias y gracias a todos los asistentes también. Y nada, y ya organizaremos más cosas entonces. Muy bien, pues nada, que Bueno, paséis una buenas buena noches tarde. para ti. Gracias. Adiós. Adiós.